Estamos en la serie de Job, si bien lo recuerdas. Y hoy es este tema el que vamos a ver. El gran final de Job. El último tema del libro de Job. El último domingo del año. Un año muy difícil. Veremos el final del libro de Job. No sé si lo sabías, pero estamos terminando este libro. Dios nos concedió iniciar a predicar este libro cuando inició la pandemia en este año. Y nos está concediendo terminarlo el último domingo de este año de pandemia. Y pues ha sido una bendición meditar, escudriñar este libro, pero hoy llega a su fin. Entonces pon mucha atención porque aquí vamos a sacar las lecciones generales de este libro, que en realidad fue todo un reto predicarlo, pero también creo que es un libro que reta nuestras vidas. Voy a dar un resumen sencillo del libro para que leamos los versos que siguen en su contexto, y también para que los que no estuvieron tengan una idea de lo que vamos a hablar, porque si no estuviste en toda la serie puede que te pierdas, ¿no? Un resumen sencillito. Job fue un hombre íntegro delante de Dios que sufrió calamidades que no se merecía. En un mismo día perdió riquezas, enterró a todos sus hijos, que fueron 10 hijos, y le dio sarna en la piel. En su agonía, después de esto, Job demanda que Dios le dé una explicación de por qué le sucedió esto. Y aquí aparecen unos amigos sabios de Job, creyendo que tienen la respuesta a esto. Y la respuesta sonaba algo así: Job, te pasó esto porque en el fondo has hecho cosas muy malas, Job. Y Job termina peleándose con estos amigos a discusiones y con más agonía por saber la razón de su sufrimiento. Y después Dios le concede a Job conversar con él audiblemente, pero Dios no contesta ninguna de sus preguntas, sino que a través de más preguntas le muestra a Job lo grande que es él y lo pequeñito que es Job en comparación de él. Job responde acertadamente, arrepintiéndose y reconociendo que habló de manera arrogante contra Dios. Y se queda callado. Y luego Dios reprende a los amigos de Job porque lo representaron mal con sus palabras. Y también obliga a sus amigos a humillarse con Job. Bueno, en un sentido. Y Job termina perdonando a sus amigos que no lo merecían también. Y ahí es donde retomamos la historia con los versos de hoy. Pero ¿qué les parece si oramos antes de empezar? Vamos orando. Padre, gracias, Señor, por concedernos la oportunidad de meditar en este libro, Señor, durante todo este año. Y hoy llegamos al fin, el último domingo del año, Señor, pero también llegamos al fin de este libro. Que podamos absorber algo de tus riquezas inspiradas en este libro, Señor. Que podamos meditar en ellas, que nuestro corazón sea cautivado y transformado por ti esta mañana. Que sea más que solo una enseñanza, que tu Espíritu Santo nos esté guiando esta mañana a todo lo que tú quieres guiarnos, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén, amén. Ok, vamos a ir al capítulo 42, al verso 10. Vamos a leer del 10 al 17. Si tú quieres acompañarme en pantalla o quieres sacar tu Biblia, adelante. Vamos a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a poner en pantalla el verso 10. Y el verso 10 dice así: Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Y aquí hay demasiadas cosas relevantes que observar, pero vamos a verlas paso a paso. Y la primera cosa que quisiera que viéramos es esta: el Señor restauró el bienestar de Job. En los versos que siguen veremos de qué manera Dios hizo esto y qué incluía esta restauración en la vida de Job. Pero aquí quiero que nos enfoquemos en que Dios le dio vuelta a la calamidad de Job. Quitó todo su dolor y le devolvió el bienestar. Si tú has leído todo el libro, es como que por fin, porque realmente pasó por cosas muy tremendas. Pero mira, quiero que te hagas esta pregunta: ¿por qué Dios decidió aliviar el dolor de Job precisamente en este momento?
¿Por qué no antes? ¿O por qué no después? ¿Esto es una recompensa por algo que hizo Job? Está Dios diciéndole a Job: felicidades, pasaste la prueba y como premio te daré el doble de lo que tenías. ¿Es esto así? Hay quienes dicen: sí, esto es una recompensa. Mira, de hecho Dios restauró a Job después de que se arrepintió y que perdonó y oró por sus amigos. Eso es lo que Dios quería de él. Y al momento que Job se lo dio, pues obtuvo su recompensa, Jaime. ¿No ves? Suena con sentido, ¿verdad? El problema de pensar que Dios está dándole a Job esta bendición como recompensa por algo bueno que haya hecho, es que es una afirmación justamente contraria a lo que todo el libro de Job nos ha venido enseñando. Dios mismo afirmaba tan solo un capítulo atrás, Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo le restituya? Nadie puede poner a Dios en deuda. ¿Te acuerdan la vez pasada que decíamos, no podemos darle nada a Dios que Él no tenga ya? Y si algo nos deja en claro todos esos capítulos de discusiones entre Job y sus amigos, es que los sufrimientos de Job no fueron un castigo divino. Todo el libro refuta esta idea de que los buenos siempre reciben cosas buenas y de que los malos siempre reciben cosas malas, la doctrina de la retribución. Es mentira que el buen comportamiento delante de Dios es un medio para alcanzar bienestar o prosperidad terrenal. De hecho, la historia de Job nos muestra que la adoración que le agrada a Dios no proviene de una actitud convenenciera donde uno hace algo para que Dios le dé tal o cual beneficio. Eso solo haría evidente que lo que amamos realmente no es a Dios, sino lo que Dios nos da. Ya hemos hablado de esto. Y si llegamos a esa conclusión en esto que estamos leyendo, entonces estamos yendo contrario a lo que todo el libro nos ha venido enseñando. Es como tirar por la borda todos los demás capítulos que hemos leído y arruinarlo en la conclusión. Job entonces no perdió su bienestar por algo malo que hizo, ni lo está recuperando por algo bueno que haya hecho. Pero alguien todavía puede decir, oye, pero ¿por qué entonces Dios restauró la prosperidad de Job justo después de que él se arrepintiera de su altanería con Dios, de que con humildad aceptara la voluntad de Dios ahora sí, y que demostrara ahora ser misericordioso con quienes no lo merecen, con sus amigos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios le devuelve a Job su prosperidad justo después del cambio que hubo en él? ¿Por qué? A ver, respóndeme ahí, Luis. Respóndele ahí a Tita. ¿Por qué entonces? El texto no nos responde a esa pregunta, hermanos y hermanas. Y más vale callar donde la Biblia calla. Lo que sí nos muestra el texto es que Dios decidió en su soberanía, con generosidad y con bondad, devolverle a este hombre el doble de lo que perdió. Eso es lo que nos muestra el texto nada más. No conocemos las razones, pero este libro divinamente inspirado parece darnos una lección más profunda a través de esta decisión tan bondadosa de Job. La vida de Job nos enseña que no siempre conoceremos las razones por las que Dios permite escasez o abundancia en nuestras vidas. Y aún así, podemos vivir confiados en su bondad. No siempre vamos a conocer las razones por las que Dios permite tal o cual cosa, pero aún así podemos vivir confiados en su bondad. Recuerdo a una pareja que llegó a la iglesia en una crisis porque no podían tener hijos. No digo nombres porque luego les da pena, ¿no? Porque ahora son parte de la iglesia. O bueno, sí les voy a dar nombres,
a Benjamín y a Claudia. Muchos de ustedes los ubican, miembros de nuestra iglesia local, Senda de Gracia. Recuerdo que cuando empezaron a visitarnos, ellos tenían muchas dudas sobre si Dios les iba a conceder tener un hijo o no. Y llegó un momento donde a través de charlas yo les dije, ¿saben qué? La verdad, no sabemos si Dios les concederá tener un hijo. Dios es soberano. Pero también Dios es bueno. Se trata de que se abandonen completamente a su voluntad y puedan orarle: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todavía recuerdo en esa conversación los ojos con los que me miraron, con unos ojos de tristeza, diciéndome: eso es muy difícil, Jaime, eso es muy difícil. Qué difícil. A lo que yo les contesté algo como: no es difícil, es imposible sin la ayuda de Dios. Y también es imposible si no han conocido a Dios. Pero mientras más lo conozcan, más se sentirán atraídos a abandonarse en sus manos. Porque sabrán que no hay mejores manos en las cuales abandonarse. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó con Benjamín y Claudia? Pues después de eso, después de un tiempo, ellos hicieron precisamente eso. Se abandonaron en las manos de Dios y se animaron a orar: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo curioso y glorioso es que, como en la historia de Job, después de un tiempo, ellos tuvieron una niña hermosa y graciosa. Y no sé si tú sepas, pero eso no es todo. Ahorita, después de unos años, contra todo pronóstico médico, están embarazados de nuevo. Están embarazados de nuevo. Benja y Claudia, que Dios les conceda llegar a término con todo bienestar con este segundo hijo. Y en pandemia, pero ya que, ¿verdad? Ya Dios les ha demostrado que no hay oposición cuando Él quiere favorecernos. Oraremos mucho por eso, porque Dios conceda que todo esté bien. Pero aún si no pasara, podemos confiar en la bondad de Dios. Y también podemos esperar siempre lo mejor, porque están en sus manos. No podrían estar en mejores manos. Ustedes ya han comprobado eso, como lo está comprobando el mismo Job, que no hay mejores manos en las que él puede estar. Aunque los planes de Dios con frecuencia sean inexplicables o misteriosos para nosotros, al final siempre resultarán ser compasivos y bondadosos. Como la historia de Job, como la historia de Benja y Claudia, como la historia de muchas personas que han conocido personalmente a este Dios, el Dios de la Biblia. Manténlo en mente, manténlo en mente. Los planes de Dios siempre resultarán ser compasivos y bondadosos, aunque nos parezcan misteriosos al inicio. Eso podemos aprender de la historia de Job. Y vean cómo describe el verso la restauración de Job. Dice que el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Y vamos a los siguientes versos para que veamos mejor de qué se trata esta doble bendición. Vamos al verso 11. Y dice el verso 11: entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Recordemos que Job había quedado solo, abandonado por todos estos familiares y amigos que ahora están volviendo a él. Y dice aquí que volvieron con regalos. Le trajeron dinero y un anillo de oro. Los regalos de dinero eran símbolos de simpatía y de amistad en este tiempo. El regalo del anillo de oro era un símbolo de posición de honor.
Y es hermoso porque aquí el honor y el reconocimiento que Job había perdido está siéndole restaurado. Y este anillo simboliza esto. Pero hay otra cosa bien importante en este verso. Vean lo que dice esta significativa frase. Dice, lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Aquí, a diferencia del primer capítulo, ya es claro quién había orquestado todo esto. Era Dios quien estaba detrás de todo lo que le había pasado a Job. Era Dios quien estaba detrás de esta tremenda prueba en la vida de Job. Era Dios quien estaba detrás del tiempo de soledad y de angustia que había atravesado. Era Dios quien estaba detrás incluso de los planes que había tenido Satanás con Job. Ojo, no quiero decir que Dios puso las malas intenciones en Satanás. Lo que quiero decir es que aún el mal que Satanás se dispuso a hacer no estaba fuera del control de Dios. Por eso son tan irrelevantes los planes de Satanás sobre la vida de Job, que ni siquiera se le vuelve a mencionar ni en todo el libro, y mucho menos se le va a mencionar al final. Porque Dios quiere que entendamos que es Él el que está en control y nadie más. Era Dios quien orquestó esta mala temporada en la vida de Job. Y no es tan fácil de tragar, porque eso quiere decir que es Dios quien está detrás de cada mala temporada de nuestras vidas también. Está detrás de ellas con buenos propósitos, con propósitos amorosos, regalándonos su compañía, ayudándonos a replantear lo que creemos como a Job, ayudándonos a reorientar nuestras prioridades, ayudándonos a conocerlo más entre muchas otras cosas buenas que Dios hace en nuestras dificultades. La vida de Job nos demuestra que todo lo que nos pasa pasó primero por las manos de Dios, quien hará que todo obre para su gloria y para nuestro bien. Todo lo que nos pasa, pasa primero por las manos de Dios. Todo. Y aunque hay veces que nos es difícil tragar, la promesa de la Escritura es que Él está usando cualquier cosa para su gloria y para nuestro bien. Para nuestro bien. Mantén eso en mente cuando estés sintiendo que está fuera de control algo. Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Y vamos a avanzar al siguiente verso. No sin antes que me dejen tomar tantita agua, por favor. Vamos al verso 12. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Tú lo ves aquí, no significa mucho para ti. A lo mejor si eres alguien que maneja ganado, a lo mejor sí. Pero eso quiere decir que Job fue muy rico. Pero lo que estamos viendo es que Job está recibiendo exactamente el doble de lo que tenía antes. El capítulo 1 nos relata que antes de la calamidad Job tenía exactamente la mitad de los bienes que aquí el texto dice que está recibiendo. ¿Qué nos quiere decir el autor del libro con eso? Más importante, ¿qué nos quiere decir Dios que inspiró esto? Hay quienes dicen, esto significa que si eres fiel a Dios, como Job, Él te va a premiar con muchas posesiones materiales. Así es, dicen unos. Y ¿sabes qué? Ya hemos probado antes que eso es una mentira en el libro de Job y que es una mentira también en toda la Biblia. Judas es un buen ejemplo de lo decepcionadas que terminan las personas que se proponen seguir a Jesús por dinero. Y también es un buen ejemplo de cómo terminarán las personas que siguen a Jesús para obtener bienes materiales. Cuando sientes que el dinero es más importante que Él, acuérdate de Judas. O cuando escuches, Jesús vino para hacerme rico, acuérdate de Judas, para que te orientes mejor, ¿no?
Y lo más probable entonces es que estas bendiciones terrenales que estaba recibiendo Job, pues estaban apuntando a algo todavía más profundo que solamente recibir todo esto material. Entonces aquí hay alguien que dice, esta doble prosperidad de Job representa lo que todos los creyentes recibiremos en la vida eterna. Puede ser, pero es difícil de llegar a esa conclusión cuando el texto nos relata de manera clara que esto pasó en la vida terrenal de Job. Y se nos menciona incluso su edad y aún las cantidades de cosas terrenales que recibió. En ningún lado el texto dice que esto lo recibió después de morir. Entonces, estamos de acuerdo que en la eternidad tendremos todo en abundancia y sin deterioro, pero el texto no parece hablarnos aquí de la vida eterna, por lo que podemos concluir que Dios quiere mostrarnos otra cosa con esta doble porción que recibió Job después de su tribulación. Y vamos a verlo de manera muy sencilla, porque a veces tenemos conceptos que nos hace no verlo tan sencillo, pero es muy sencillo. Job tenía 7,000 ovejas, Dios permite que se las quiten, pero al quitárselas, él recibe ahora 14,000 ovejas, el doble. Job tenía 3,000 camellos, Dios permite que se los quiten, pero al quitárselos, él recibe ahora 6,000 camellos, exactamente el doble. Más de lo que tenía, sufre la pérdida, pero recibe más de lo que tenía. Hermanos, la vida de Job es la evidencia de que los sufrimientos que Dios permite que pasemos nos preparan para un gozo más grande que si no los hubiéramos tenido. El sufrimiento nos prepara para un gozo más profundo que si ese sufrimiento no hubiera existido. Eso es lo que estamos viendo en la vida de Job. Como 2 Corintios 4:17 dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Lo bueno y la felicidad que están produciendo nuestros sufrimientos pasajeros están produciendo una felicidad que es mucho mayor que lo que se sufre. Mucho mayor. Como lo estaba pasando a Job. Ver las cosas dolorosas que Dios permite en tiempo real es como ver una pintura incompleta que apenas se va construyendo, con manchas negras y con colores y formas horribles en algunos lugares que no le ves sentido. Y es que feo está ese color, está muy oscuro. Pero cuando Dios termine esa pintura será gloriosa. Tan gloriosa que juntos sabremos que aún esas manchas contribuyeron para algo más hermoso que si no estuvieran. Y eso es lo que está pasando en la vida de Job. Se está dando cuenta, ya que la pintura se va formando más, se está dando cuenta que lo que había sufrido estaba contribuyendo para un peso de gloria para un peso de gloria mayor que el que tenía antes. Estaba ese sufrimiento siendo usado por Dios para algo más glorioso. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Así es que no te preocupes cuando estás en el sufrimiento en tiempo real y ves que las cosas son horribles. Piensa que Dios está formando todavía una pintura hermosa en donde ese pequeño pedazo oscuro va a contribuir para algo más hermoso. Eso podemos aprender de la vida de Job. Que los sufrimientos que Dios permite que pasemos nos preparan para un gozo más grande que si no los hubiéramos tenido. Así es que cobra esperanza en esta verdad. Y vamos a los versos 13 y 15, por favor. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemina, a la segunda Cesia y la tercera Kerenjapuc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto
con sus hermanos. En estos versos podemos ver la restauración de la familia que había perdido Job. Y lo primero que nos dice es, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Esta bendición es muy relevante, porque de todas las pérdidas que tuvo Job, seguramente la de sus 10 hijos fue la peor. Los que somos padres podemos entender eso, 10 hijos. Y que Dios le haya permitido tener exactamente otros 10 hijos a Job fue sin duda de mucha relevancia y de mucho simbolismo. Y quiero que notes algo. Es posible que estos 10 hijos los tuvo con su misma esposa, porque el texto nunca dice que Job se vuelve a casar. Esto implicaría que su relación matrimonial también fue restaurada. Y muchos de ustedes saben la gran bendición de tener una relación matrimonial restaurada. Entonces es algo hermoso, no solamente sus posesiones, toda su relación familiar está siendo restaurada por Dios. Y luego también el texto dice, nos da el nombre de sus hijas, y luego dice, en toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job. Y esto aparentemente para ti puede no tener tanta relevancia, pero en este tiempo para un padre la belleza de las hijas eran un símbolo de honor y de privilegio muy grande. Lo que está diciendo el texto es que fue un hombre muy privilegiado. Los nombres de las hijas también apuntan a resaltar la belleza de estas mujeres. Gemina significa paloma, Cesia significa planta aromática, Kerenjapuk ese era un maquillaje negro que se usaba para los ojos, que era muy valorado. Eso es lo que habla sobre sus hijas. Pero dice algo ahí muy, muy importante también sobre las hijas. Dice que su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. ¿Por qué es relevante que se nos mencione que las hijas recibieron herencia junto con sus hermanos varones? ¿Por qué? Porque en el oriente, en este tiempo, la costumbre era dejarle la herencia solo a los hijos varones, dejando de lado a las mujeres. Y esto nos habla de la sobreabundancia material de Job, pero también nos muestra que Job, después de su sufrimiento, comprendió de manera más profunda lo que era la justicia y la generosidad. Tenía una sensación más profunda de lo que era justicia y generosidad. Como que Job, después del sufrimiento que pasó, comprendió mejor de qué se trataba la vida. El sufrimiento tiene este potencial en nuestras vidas, el potencial de pulir nuestro carácter y nuestra visión de la vida. Y cuando eso sucede, no somos nosotros solo los beneficiados, sino todos los que nos rodean. Tal como las hijas de Job se vieron beneficiadas por el carácter que había sido refinado en su padre por Dios. La vida de Job nos muestra que las personas que refinan su carácter mediante el sufrimiento son bendecidas y son bendición para quienes los rodean. Muchos de ustedes han sido testimonio de esos. Muchos de ustedes están en este proceso a través de un sufrimiento muy grueso en el que personas a su alrededor van a empezar a beneficiarse de lo que Dios está haciendo con ustedes. Ustedes mismos, pero también otros a su alrededor. Porque el sufrimiento hace eso. Nos pule, nos refina, nos hace más como Dios es. Nos permite reflejar mejor a Cristo. Mantén eso en mente cuando quieres encontrar propósito en el sufrimiento. Esa es otra cosa que nos puede enseñar Job. Y vamos a los últimos 2 versos. Fíjense, dice, después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Creo que este tipo de vida es la que todos soñamos vivir, ¿no? Creo que sí. Y este es el final de Job. Pero hay más aquí que solo largura de días y felicidad. Y quiero que escarbemos un poquito más. Recordemos, el anhelo más grande que tenía Job en su aflicción era saber por qué Dios había permitido tanto dolor en su vida. Job fue insistente porque él creía que si Dios le daba respuesta a sus preguntas,
si Dios respondía a sus porqués, él podría morir en paz. Y aquí lo vemos muriendo en paz. Pero, ¿en qué momento contestó Dios sus preguntas? ¿En qué momento Dios contestó sus preguntas? Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo pudo vivir y morir en paz. Si podemos resumir el libro de Job en pocas frases o escenas, pudiéramos hacerlo así. Job era un hombre bueno que recibe un tremendo mal. Después Job le demanda una explicación a Dios. Dios le concede conversar con él audiblemente, pero no contesta ninguna de sus preguntas, solo le muestra que puede confiar en su sabiduría y su carácter. Job humildemente decide confiar en Dios y Job encuentra paz. Ese es el resumen de Job. ¿Qué fue lo que Dios quería lograr en Job a través de todo esto? ¿Qué fue? Que Job rindiera por completo su voluntad a él, para que así pudiera encontrar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que quería Dios. Job llegó a convertirse en esa persona, en esa clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en Dios. Job se había convertido en esa persona. De Job aprendemos que la mejor forma de vivir es confiando en Dios en los momentos buenos y malos que Él disponga para nosotros. Podemos vivir así y es la mejor forma de vivir. Aún nuestra estancia en la tierra es más placentera cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando sabemos que siempre hay un buen propósito, cuando cobramos constantemente ánimo, cuando en vez de buscar lo fatal de las cosas buscamos qué es lo que Dios está obrando, en vez de ver lo que el diablo está haciendo, vemos lo que Dios está haciendo, en vez de ver que es que ya no hay esperanza, vemos siempre hay esperanza en Cristo. Aún nuestra estancia en esta tierra es muy placentera cuando nos rendimos a la voluntad de Dios sin importar lo que venga enfrente. Y ojo, esto no quiere decir que nos crucemos de brazos ante las adversidades, que no hagamos nada para tratar de evadir el sufrimiento, diciendo cosas como, pues si es la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para oponerme? Para sonar muy espirituales. Pero no, esa actitud deshonra al Dios que nos ha ordenado en su palabra a no ser perezosos, a esforzarnos, a hacer todo lo que nos viniera a la mano por hacer. Rendirnos a la voluntad de Dios es más bien actuar con diligencia, con esfuerzo, con sacrificio, pero confiando plenamente en Dios, confiando en que lo que Él soberanamente determine siempre será lo mejor. Eso es rendirnos a la voluntad de Dios. Es perseverar sea cual sea la carrera que tengamos por delante. Eso es vivir confiando en Dios. Perseverancia es una palabra clave en el final de la vida de Job. Perseverancia es lo que Job mostró. Por eso, en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 5, verso 11, Santiago nos llama a reflexionar en la vida de Job y fíjense lo que escribe, dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveran, dice. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Quien persevera, sin duda, verá la bondad de Dios, como la vio Job. Como la vio Job. Mantén eso en mente también. Confiando en Dios, aún en los tiempos buenos y malos, perseverando hasta el fin. Ahora, tú puedes estar viendo este final de Job y puedes estar viendo lo hermoso que es que Dios restauró su vida al final, pero en vez de alegrarte, te entristece, porque tu realidad es muy diferente.
tu vida simplemente no está como la vida restaurada de Job, más bien está en caos y ya no hayas la salida. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo puede ayudarle la historia de Job a quienes están todavía sumidos en el caos y en el dolor, en la preocupación constante? ¿Qué puede hacer este libro por el que está pasando por esos momentos? Otra gran lección que nos dejó este libro, que podemos ver claro aquí, es que Job, antes de encontrar paz, antes de ver esta escena en la vida de Job, Job tuvo que acudir a Dios y luchar con Él, derramar su corazón, ser sincero con lo que entendía y lo que sentía, y clamar a Dios, clamar por su liberación y aferrarse a Él en medio de su dolor. Esto pasó después que Job hizo eso. La historia de Job nos demuestra que acudir a Dios con honestidad en medio del dolor es parte esencial de nuestro proceso de restauración. Es parte esencial, no se puede evadir. Esto no vino nada más porque sí a Job. Job estuvo en una intensa búsqueda de Dios en oración. El libro de Job es una lección a nuestra vida de oración. Si no te fijaste, Job a veces tenía protocolo, a veces no. A veces se pasaba con sus palabras, a veces no. A veces era más tranquilo, luchaba, tenía emociones fuertes con Dios. Y sabes, al final Dios no lo reprende por eso. Reprende a los amigos, pero lo que te está diciendo el libro es: hey, así se lucha en la vida. En la vida, cuando tienes momentos difíciles, a Dios no le estorba, al contrario, a Dios le agrada que acudas a Él. Job pudo haber renegado de Dios, pudo incluso haber dicho cosas falsas sobre Él, pero nunca se soltó de Él. Y a Dios le agradó eso. El libro de Job es una lección a nuestra vida de oración. Y sabes que también el libro de Job es una invitación para los que están sufriendo. Es una invitación para que se acerquen a buscar refugio en Dios. Tienes que ver a Job insistiendo, y de repente Dios respondiendo para decir: Dios también me puede responder a mí. Es una invitación este libro a que busquemos refugio en Dios en los tiempos difíciles. Como dijo el salmista en el Salmo 9:9, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Esta es una promesa para nosotros. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Amén, ponme ahí amén. Amén en los comentarios, los que hemos experimentado esto. Es cierto, el Señor es un refugio en tiempos difíciles. ¿Cómo me gustaría, si tú estás escuchando, que experimentes esto también, tal como lo experimentó Job, el mismo Job? Si estás todavía en medio del caos, refúgiate en Dios. Ábrete con Él, lucha con Él, clama a Él. Y recuerda las palabras de Jesús: al que toca se le abre, al que pide se le da, el que busca encuentra. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Esa es tu tarea y la mía. Eso es lo que hizo Job antes de recibir esta restauración. Eso es lo que él hizo. Y sabes, si todavía te sigue frustrando el no saber qué es lo que Dios quiere lograr en ti a través de todo esto, y estás lleno de temor, de dudas, y te carcome el no poder saber el porqué de tus desgracias, recuerda que quien te promete consuelo también conoce de manera personal cómo te sientes. Eso es algo que no podía ver Job, pero nosotros sí lo podemos ver, porque vivimos después de Cristo y Él estuvo antes de Cristo. El que nos promete consuelo también conoce de manera personal cómo nos sentimos. Las últimas palabras que pronunció Jesús en su agonía, antes de morir en la cruz, las últimas palabras registradas de Él fueron estas en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Dios? Jesús sabe cómo te sientes
y no de manera distante. Él también vivió el dolor, la ansiedad, el abandono y la incertidumbre que sientes. Y ha tomado las preguntas que tú le harías a Dios y Él las ha hecho suyas también. Él también está clamando junto contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿sabes qué? Recuerda esto, quédate con esto. En lo más profundo de tus abismos, nunca olvides que Él está ahí a tu lado, clamando contigo, dolido junto contigo. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que está con nosotros. Lo que festejamos en Navidad es que Él vino a eso, a estar con nosotros. En lo más profundo de cada abismo que experimentemos, Él está ahí a nuestro lado. Así es. Como Hebreos 4, verso 15 y 16 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más la necesitemos. Es tu tiempo de más necesidad. Acude al trono de la gracia en Jesucristo. Acude a Él. Esa es la invitación que figura este libro, apuntando al futuro de lo que Jesús iba a hacer. Ahí podemos recibir la ayuda cuando más la necesitemos. Y este es el final de este libro. Este es el final del libro. Este libro no descifra el misterio de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien nos invita a confiar en la sabiduría y el amor de Dios cuando nos enfrentamos con el sufrimiento. A eso nos invita este libro. Y nos deja esta gran pregunta de aplicación para todos nosotros. Después de leer un libro, el libro cierra casi, no lo dice el texto, pero haz de cuenta que el libro cierra así para nosotros, con este desafío. Confiaremos en Dios en medio de nuestros sufrimientos. Confiaremos en Él cuando veamos todo oscuro, cuando no veamos esperanza, cuando no entendamos nada. Confiaremos en Él. Confiaremos en Él cuando nuestros sentimientos nos dicen lo contrario, cuando el panorama nos dice lo contrario. Confiaremos en Él. Confiaremos en Él, como decidió hacerlo Job, aún antes de ser restaurado. Confiaremos en Él. Quiero terminar leyéndoles una canción, o es un poema, una canción poema, escrito por alguien que sin duda comprendió el mensaje del libro de Job. Es una canción que está traducida del inglés. Los curiosos me pueden preguntar quién es después, o se los digo. Se llama Down Here. La canción es Thank You for the Heartbreak. Y me di a la tarea de traducirla porque cuando escuché esta canción dije: esta persona ha captado el mensaje central del libro de Job. Y se las voy a leer y con eso nos vamos a despedir porque me parece gloriosa el mensaje totalmente arraigado en las Escrituras. Dice: ¿cómo puede el día ser día si nunca hay noche? ¿Cómo puede una victoria ser victoria si nunca hay batallas? ¿Cómo puede el amor ser amor si nunca hay un costo? ¿Cómo puede la vida ser vida si nunca hay pérdida? No seré movido por los problemas que vengan. Prefiero confiar en tu bondad. Gracias por las cosas que quiebran mi corazón. Gracias por el dolor. Gracias por la tristeza y los días sombríos.
Gracias porque los tiempos difíciles tienen un buen propósito. Gracias porque hacen brillar tu hermosura. Cuando no hay rastro de ti, cuando estoy perdido, herido y dolido, tú estás ahí dolido también. Depositaré mi confianza en todo lo que tú dices. Sé que es más difícil, pero es lo mejor. Gracias por las cosas que quiebran mi corazón. Gracias por el dolor. Gracias por la tristeza y los días sombríos. Gracias porque los tiempos difíciles tienen un buen propósito. Gracias porque hacen brillar tu hermosura. ¿Qué pasaría si el camino a la meta hubiera sido el camino más fácil? Pero yo nunca hubiera conocido lo que hoy conozco. Oh, gracias por las cosas que quiebran mi corazón. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por este año tan difícil. Gracias porque yo sé que al hacer esta oración en la mente de mis hermanos hay tantas cosas que han quebrado su corazón. Muchos de ellos, como yo, hemos podido ver tu hermosura detrás de todo esto. Muchos de ellos no, Señor. Danos ojos, Padre, para verte detrás de cada problema. Danos consuelo, Señor, cuando no veamos nada, cuando no vemos nada y no sentimos que nos dé consuelo nada. Danos el consuelo que solo tu compañía puede darnos. Oh Señor, te pido, dale de tu compañía a quien más te necesita esta mañana, a quien está escuchando eso y su corazón está destrozado. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias por el dolor. Gracias por los días malos. Gracias por los tiempos difíciles. Gracias, Señor. Gracias, danos ese corazón para agradecerte aún la dificultad, Señor. Gracias, Señor, porque todos ellos nos han llevado y nos van a llevar a conocerte más. Y aunque veamos incompleto, como dice tu palabra, un día veremos completa tu obra y te alabaremos y diremos, aún esa mínima mancha que pasó en esta temporada de mi vida te da gloria a ti y me permite disfrutar más de ti. Oh Señor, con tu espíritu trae aliento, Señor, al que le hace falta. Gracias, Señor, por este año. Gracias porque nos permitiste meditar en todo este libro, porque tu palabra no cesó, Señor. Aún a la distancia, aún con dificultades, tu palabra siguió corriendo. Gracias por permitirnos el regalo de tu palabra, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. No sabemos lo que nos depara el 2021, Señor, pero sí sabemos algo. Tú estarás con nosotros cada minuto de este año, cada segundo y en cada momento. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor. Mis hermanos a la distancia, les envío un abrazo. Posiblemente ya no nos vayamos a ver, la mayoría de nosotros. Cuídense, descansen en Dios, no se dejen dominar por el temor, ni tampoco actuemos con descuido. Seamos equilibrados, confiando en Dios. El Señor está con ustedes. El Señor está con ustedes. Hemos aprendido mucho al estudiar este libro de Job en toda esta pandemia.
Y ¿saben qué? Les quiero dar un adelanto. Como la pandemia no se ha acabado, en el 2021 le vamos a seguir con Apocalipsis. Consuelo en la adversidad. Así es que mantente listo porque 2021 hablaremos de este gran libro. No te digo más, pero quiero dejar esa impresión en ti. Vamos a escudriñar ahora Apocalipsis para encontrar esperanza para los tiempos que estamos viviendo. Dios te bendiga. Te dejo con un canto más de alabanza para que juntos cerremos este domingo adorando a Dios. Dios les bendiga. Un abrazo. Reconozco que he fallado, contra ti he pecado. Lávame de mi maldad, cambia todo mi ser. Quiero ser diferente, caminar a tu lado, Señor. Y crea en mí un limpio corazón. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiero sentir el gozo de tu salvación. Cambia toda mi mente, lléname de tu amor, dame tú, mi Señor, un nuevo corazón, un nuevo corazón. Reconozco que he fallado, contra ti he pecado. Lávame de mi maldad, cambia todo mi ser. Quiero ser diferente, caminar a tu lado, Señor. Crea en mí un limpio corazón. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiero sentir el gozo de tu salvación. Cambia toda mi mente, lléname de tu amor, dame tú, mi Señor, un nuevo corazón, un nuevo corazón. Hazme caminar por tu senda, hazme obedecer tu voz, que mis labios te alaben con un cántico de amor. Crea en mí un limpio corazón, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiero sentir el gozo de tu salvación. Cambia toda mi mente, lléname de tu amor, dame tú, mi Señor, un nuevo corazón, un nuevo corazón, un nuevo corazón. Hermano, Dios les bendiga.
Los esperamos el próximo domingo para una reunión más de nuestra iglesia Senda de Gracia. Cuídese, le amamos. Dios les bendiga.